estás, Víctor? Bien, ¿y tu hermano? Bien, bien. Hoy aquí estamos en un nuevo capítulo de nuestro podcast RDG. Hoy día estamos con un capitulazo en un tema que es súper importante. Así es que saludamos a todas las personas, ¿verdad?, que nos están viendo. Y nada, pues queremos, como siempre, yo creo que es súper importante agradecerle al equipo, a José, a las chicas, ¿verdad?, a Yas, mi esposa, a la Connie, a la Nadia, que nos ayudan siempre. Y también estamos como en otro formato. Sí, con una escenografía nueva. Sí, estamos ahí Sí, con unos está muy cambios. bonito, estamos implementando nuevas cosas muy bonitas. Sí, agradecer a todas las personas que están ahí escuchando, a todos los que se han conectado en los capítulos anteriores. Sí. La verdad que hemos recibido harto apoyo ahí de la hermandad, de toda la gente que ve el podcast. Pero Así contento. es. Estamos felices, ¿verdad? Y obvio, la idea es seguir creciendo, que la gente nos vea, ¿verdad? Así que no se olviden de ponerle me gusta, reaccionar, ¿verdad?, sus comentarios, compartirlo, porque creemos que el podcast ha sido y va a seguir siendo de bendición. Oye, hermano, cuéntanos hoy día cuál es el capítulo de hoy. Hoy día vamos a hablar de un tema bien interesante. Yo lo encuentro interesante. Sí, no, obvio, sí, está bueno, está bueno. Es sobre las adicciones modernas, Ya. esas cosas que a lo mejor no son vistas como adicciones hoy Ujú. día, que pueden pasar desapercibidas y se ven normales, pero que pueden tener una consecuencia importante en nuestras vidas. Que Dale, cuando analizamos en profundidad nos damos cuenta que no las podemos dejar. claro. Entonces de eso vamos a hablar hoy día. Ya, pues, vamos, así que saludamos a toda la gente y vamos nomás con el tema. Vamos con el tema. Vamos, oye, yo siempre Vamos, tengo mi torpedo aquí en el celular, así que me voy a acomodar. por si la gente me ve como que no estoy chateando ya, ¿no? Claro. Estoy con mi torpedo aquí en el celu, ¿vale? Oye, hermano, pero mira, cuando tú habláis como de adicciones, ¿verdad? Uno se le viene a la mente, ¿no es cierto? Como la drogadicción, como, no sé, la ludopatía, como a lo mejor algo relacionado con el alcohol, ¿cachai? Como que normalmente tendemos a pensar que adicción es solo eso, Claro. ¿verdad? Pero hoy día convivimos con más adicciones que solamente esa, ¿no es cierto? Sí, claro que sí. Yo creo que, como decía hace un minuto, hay temas que para la sociedad, Ujú. o la sociedad la ha instalado como temas normales, pero yo creo que uno se tiene que preguntar, ¿qué es lo que controla mi vida? Claro. No solo la controla, no sé, una adicción como el cigarro, el Ujú. alcohol. Hay cosas que también controlan nuestra vida que a veces las tratamos de dejar, Mm. pero no podemos dejarlas. Entonces ya ahí estamos hablando de un síntoma de adicción. Claro. Y lo interesante, quizás hoy día no lo vamos a desarrollar mucho, pero cómo funciona finalmente en nuestro cerebro, en nuestra biología, una adicción. ¿Qué Claro. nos pasa, ¿no es cierto?, cerebralmente, cognitivamente, cuando estamos inmersos, ¿verdad?, sujetos finalmente o esclavos de una adicción, ¿verdad? Cómo, ¿no es cierto?, la droga, ciertos placeres generan ciertas hormonas que finalmente nos hacen dependientes a eso. Claro, claro. ¿Cachai? No vamos a tocar tanto ese punto, pero ¿qué nos diría la Biblia acerca de una adicción, hermano? Pero es importante lo que tú dices porque Ajá. mirado también desde el punto de vista psicológico, Ujú. uno puede tener una noción, pero en este aspecto tú que tienes como, tú eres psicólogo, cómo uno puede, quizá en breve, como tú dices, vamos a analizarlo desde la parte bíblica, pero cómo uno también puede darse cuenta si tiene o no una adicción desde Claro. la parte psicológica. Finalmente yo creo que lo que define una adicción es la dependencia a ella, ¿no es Claro. cierto? Como te digo, genera ciertos estados, ¿verdad?, en el cerebro, estados en nuestras hormonas, que finalmente nos generan estar siempre metidos como en esta adicción, ¿ya? Claro. En esta práctica, en este hábito constante Claro. que nos esclaviza finalmente. Por eso, cuando las personas intentan salir, ¿verdad? Y está toda esta parte que es la abstinencia, no solo es una cosa mental, sino que también hay una respuesta física, fisiológica de la persona. Yo recuerdo en algunos casos cuando íbamos a ver un centro de rehabilitación cristiano, personas que estaban completamente apartadas para poder ir descontaminándose, por así llamarlo, Claro. de esa adicción. Como te digo, normalmente
hace años atrás era o la drogadicción, drogas, ¿verdad? Drogas duras, marihuana, cocaína, pero también era alcohol, ¿verdad? Claro. Hoy día, si bien es cierto, sigue, pero convivimos con otros tipos de adicciones también que pareciera ser que no son tan nocivas, Claro. ¿ya? Que son también un poco más como que sutiles, ¿verdad? Como que no se nota, o sea, Claro. vamos a conversarlo más adelante, pero volviendo a tu pregunta, hay una respuesta fisiológica. Hay las adicciones nos generan, ¿verdad? Sin meternos todavía en la Biblia, nos genera una respuesta en nuestro cerebro, una respuesta también hormonal, y finalmente que nos hace dependientes. Claro, claro. Y bueno, en términos bíblicos, una adicción es cualquier cosa que llega a tener dominio sobre nosotros, desplazando también a Dios del lugar que le corresponde. Yo creo que importante también cuando nos autoanalicemos, tener eso claro, que desplaza al Señor del lugar que le corresponde. Como Pablo lo dice, yo no me dejaré dominar por ninguna. Acá, mira, tenemos muchos versículos y invito también a las personas a que los puedan buscar ahí. El podcast dura poco, entonces no podemos quizás leer todos los versículos, pero son muy importantes. Hay muchos versículos que hablan sobre cuando perdemos la libertad en Cristo. En Juan 8:36 dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Claro. Nosotros cuando desplazamos al Señor del lugar que le corresponde, comenzamos a ser esclavos de otra cosa finalmente. Y ahí, Víctor, sorry que te interrumpa, pero tú diste una clave, digamos, que nos va a ayudar a entender un poco más que las adicciones no solo son estas que típicamente hemos conocido, ¿verdad? Vuelvo a repetir, alcohol, droga, juegos, ¿verdad? El azar, mujeres, en algunos casos, ¿verdad? Hombres también que pasaban metidos en los cafés con piernas, ¿cachai? Y eso se terminaba siendo una adicción, se terminaban haciendo esclavos. Pero hoy en día convivimos con otras cosas que sutilmente, como dije delante, no nos vemos adictos, pero sí en rigor, cuando desplazamos al Señor de su rol como principal en nuestra vida, de alguna forma sí estamos cayendo en esa dependencia a esto. Claro. A estas cosas nuevas que vamos a nombrarlas más adelante. Claro. Y sí, otro también versículo que tenemos, que donde podemos ver que nos quita nuestro enfoque del reino, en Mateo 6:33, que dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Cuando también comenzamos a buscar esa añadidura, o nos preocupamos, nos enfocamos en algo puntualmente donde en la noche nos ponemos a analizar y vemos que no podemos salir de ahí, y quitó ese lugar que le correspondía al Señor en cuanto a la búsqueda de Él, en cuanto a la oración, a la lectura. Ahí vamos viendo que finalmente hay algo que no está bien. Y hay algo que está quitando al Señor el lugar que le corresponde. Y ahí es donde también nosotros tenemos que estar alerta, yo creo, a todas esas cosas. Finalmente nosotros como cristianos tenemos que estar siempre pendientes de lo que estemos viviendo, ¿verdad? Los procesos que estemos, valga la redundancia, pasando, ¿no es cierto?, en todo momento. Yo creo que hay algo que siempre insto, ¿no es cierto?, a que lo hagamos. Lo mencioné el miércoles en la reunión, pero siempre lo menciono. Es que el salmista David, él decía, examíname, Señor. Como que tenía un tono evaluativo. Como que el Señor tenía que estar constantemente mirándolo. Nosotros nos hemos alejado un poco de esa lógica de pedirle al Señor que nos examine, de evaluarnos, porque esa función se la dejamos a los pastores. Claro. Como que vivimos en un contexto en donde el pastor es quien debe estar constantemente evaluándome, citándome a reuniones, en donde debe estar constantemente o viendo cómo sigo en la vida, pero en rigor somos nosotros los responsables de constantemente estar viendo qué está ocurriendo a lo largo del proceso que tengo con Dios. ¿Sí? Si estoy cayendo de a poco en una adicción, si estoy... uno reconoce, uno sabe cuando a lo mejor se está desviando un poquito. Sí, claro que sí. Claro entonces es importante. Hermano, ¿y cuáles son o cuáles serían, verdad, esas adicciones más nuevas? ¿Qué nos podéis comentar? Mira, acá tenemos varios ejemplos, yo creo que hay más, pero tenemos varios ejemplos. Una son las redes sociales. Yo creo que no hay pecado en usarlas. Para la gente que está escuchando esto, cuando uno dice redes sociales, dice, pero como si todos las ocupan, yo creo que ustedes igual. Y hoy día estamos en redes sociales. Estamos haciendo eso, claro, estamos haciendo eso, lo promocionamos a través de las redes. No es malo usarlas, pero cuando dependemos del
de la validación de los likes, Sí. cuando pasamos a compararnos con otro y ya comenzamos a caer en algo que no es normal, porque si bien Ajá. podemos usar las redes sociales para promoción, para marketing, pero también cuando nos afanamos por los likes, Claro. y ahí entramos en un tema, hay personas que se afanan por los likes. Oye, pero Víctor, no, para. ¿Qué pasó? ¿Qué hay que hacer con el podcast, hermano? ¿Qué le podríamos decir a nuestros amigos? Que den me gusta, que compartan y comenten. Eso. Pero igual es interesante porque fíjate que además de nosotros como usuarios, las redes sociales en muchos casos, y no es un caso menor, pasaron a ser también un trabajo. Un trabajo, claro. ¿Cachai? Hoy día tenemos gente que crea contenido. Bueno, nosotros, si bien es cierto, no somos gigantes, pero nosotros creamos contenido Sí. para que nuestra gente, nuestra audiencia, tenga un contenido bonito, de calidad, diferente. Entonces también pasó a ser un trabajo. Claro, ¿Cachai? claro. Como tú decías al comienzo, si bien es cierto, no está catalogado como un pecado, sin profundizar en lo que es pecado en rigor, pero es un buen punto porque, insisto, es sutil. Claro. Cuando empezamos de a poco a tener esa dependencia. Y es tan así que hoy en día tú salís de la casa sin el celular. Claro, y es Y como, como que se que te te quedó falta algo. la vida completa, se te quedó en la Como casa. que realmente como que te falta algo. Sí, po, sí, Y eso no pasaba cuando los celulares no tenían redes sociales. claro, no, Cuando eran solo de llamadas y mensajes de texto. claro, Entonces hay algo ahí. claro. Sí, bueno, otro punto también es la pornografía y el consumo sexual online. Ujú. Se normalizó como un entretenimiento también. Yo creo que hoy día, bueno, es algo que siempre se ha dado, yo creo. Algo que viene de hace muchos años. A diferencia de las redes sociales, que tomó un boom quizás hace 20 años. Yo, por ejemplo, Claro. tengo casi 30 y hace 15 años atrás las redes sociales yo no recuerdo que tenían un boom. Claro. Fue hace un par de años. Ujú. Pero la pornografía en sí ya es un tema de años y que finalmente te lleva a... había anotado la palabra justa porque lo vimos en Mateo hace poco, pero no era, deshumaniza, esa era la palabra, Ah, deshumaniza ajá. a la persona, porque finalmente uno comienza a ver a la otra persona como un objeto, Claro. deshumaniza a la humanidad finalmente, yo encuentro yo. No es algo que te aporte algún beneficio. ¿Sabéis qué? Yo me comencé a dar cuenta de un tiempo a esta parte que hartos influencers de contenido como no de entretenimiento, sino como contenido más, no sé, profesional, como de análisis, como de autoevaluación y cosas así, comenzaron a hablar justamente de cómo hoy día la pornografía ha aumentado tanto. Porque, como tú bien decías, siempre ha existido. Antiguamente no eran celular, ¿cachai? Claro, Eran revistas. eran, no sé, era otro formato, Sí. pero siempre ha existido. El tema es que hoy día lo tenemos al alcance de la mano. Claro. ¿Cachai? O sea, como que lo tenemos literalmente a un clic. Sí. Y el punto es que además se han generado plataformas en donde hoy día es, Sí. ¿cachai? Es muy fácil Sí. acceder. Siento también que de a poco esto, y no es como por ser machista, pero yo creo que toda la gente lo sabe, que antiguamente la pornografía era más relacionada a los hombres. Como que el consumidor eran los hombres. Eran los hombres, claro. Yo siento y me he dado cuenta que cada vez más hoy día también ha entrado un poco más la mujer en ese consumo. Claro. Lo cual, sea el hombre o la mujer, está mal. Ya no tiene que ver con un género, porque finalmente la pornografía genera cambios en tu cerebro, ya como adicción. Rompe estructuras cerebrales, ¿ya? Y eso es potente, porque finalmente cómo tú llegas a la dependencia de la pornografía es porque te genera un placer, Sí. te genera, ¿no es cierto?, un efecto de bienestar, que es falso, y posterior a eso tú lo necesitas Claro. con el paso del tiempo. Entonces tú necesitas de nuevo esa experiencia que tuviste. Claro. Es muy similar también, se generan hormonas muy parecidas a la de la comida, a la de las compras. Las drogas también tienen un efecto muy similar. Era como partí comentando de que hay procesos cognitivos, cerebrales, hormonales, que se generan con este tipo de adicciones. Claro. Sí, como decíamos, yo creo que distorsiona la pureza también. Si lo hablamos en términos como bíblicos, yo creo que distorsiona además. ¿Y sabéis la pureza. lo que siento que se ha perdido? La moralidad. También.
Sí. ¿cachai? Porque, Sí. ok, o sea, la pornografía es feo, o sea, ¿cachai? O sea, en términos como de moralidad, de ética, ¿ya? Y hoy día hay tanta gente que lo consume, Sí. es que hemos perdido esa moralidad. Claro. ¿Cachai? Eso como discernir o entender lo bueno de lo malo, lo decente a lo indecente. Claro. ¿Cachai? Entonces es complejo igual porque vamos perdiendo el límite que teníamos como sociedad de ciertos como parámetros establecidos. Se han ido corriendo. Claro. Para mal. Claro. Bueno, otro punto también importante son las compras compulsivas que tú las nombraste hace unos segundos. Tienen efectos parecidos. Sí, usamos las compras como escape emocional. Yo creo que muchas veces Sí. las personas ocupan las compras compulsivas como un escape. Y El como, endeudamiento claro. Viene de la mano. Y sabéis también como control de la ansiedad, hermano. Claro. ¿Sí? La ansiedad tiene mucho de tú necesitar hacer algo para poder bajar esos estados Claro. de ansiosos. ¿Cachai? Entonces, las compras muchas veces generan eso, ¿cachai? Como esa satisfacción de la compra y te deja un poco más tranquilo. Es la hormona de la felicidad, la dopamina, ¿cierto? Sí. La dopamina, claro, aumenta la dopamina, se supone, que al uno hacer cosas que te satisfacen. Claro. Entonces, bueno, otro punto también son las series, los streaming, el videojuego. Hay personas que están mucho tiempo dedicadas a eso, Sí. al streaming, a los videojuegos. Y también hay impactos en el pasar mucho tiempo frente a una pantalla. Claro. Claro, impactos biológicos, temas de la visión, Claro. temas de dolores de cabeza, que quizás es el mal menor, pero que no dejan de ser importantes. Claro. Y hablando como de series, de videojuegos, yo en lo particular creo que nosotros necesitamos tiempos de esparcimiento. Claro. ¿Ya? O sea, creo que a nivel, no sé si llamarlo espiritual o de cristiano, no sé cómo llamarlo, como creyentes, yo creo que no es malo que tú veas una serie, si es un momento de esparcimiento con tu pareja, con tu esposa, con tu familia. Bueno, no cualquier serie, ¿verdad? Hay Claro. series que igual hay series y series también, pero convengamos en que te das el tiempo de ver una serie. Si eso está dentro de los marcos sanos, yo creo que no debería haber algún tipo de dificultad o problema, ¿ya? El tema es cuando pasamos días enteros, estamos claro. pegadísimos, perdemos tiempo, que es cuando terminemos de hablar, también hay un punto acerca del tiempo, como nuestra vida y nuestro tiempo también es del Señor. Claro. Entonces, ¿cómo hacemos ese equilibrio? Pero Y justamente como hablas del tiempo, el último punto que tenía era la adicción al trabajo, Ya. que muchas veces la disfrazamos de responsabilidad, Claro. pero cuando se transforma en una adicción también rompe vida familiar, Claro. rompe vida espiritual, porque nos dedicamos más al trabajo fuera del horario que nos corresponde y comenzamos a transar ciertas cosas, la vida familiar, la vida espiritual, y sin lugar a dudas eso tiene un impacto negativo. Oye, hermano, ¿tú te has pegado con alguna serie? Sí, ¿Alguna sí vez? me he pegado con alguna serie. Yo igual, varias veces. Por eso digo que... Sobre todo en pandemia me he pegado con mucho. Sí, aparte que, bueno, yo siempre he sido muy... No llamarlo fanático, pero me gusta mucho el cine. Me gusta... Bueno, con Jazz íbamos mucho al cine. Ya después con los hijos mucho más difícil. Pero siempre me llama mucho la atención el cine, digamos. Claro. Y claro, después que tengas en pantalla a un acceso casi que libre, un montón de películas, de series, claramente hay que saber administrarlo. Claro. Igual siento que la vida en general tampoco te permite como estar como todo el día pegado. ¿Por qué digo esto? Porque llega una edad en donde ya no podía hacer maratón de series. Así Claro. como que no podías estar toda una noche haciendo maratón. Por las responsabilidades, por la vida, por el sueño, hermano. A veces me pongo a ver algo y me quedo dormido. Claro. ¿Cachai? Sí, me pasa lo mismo. Entonces como que si llega cierta etapa biológica, cierta edad, en donde ya es muy difícil hacerlo. Claro. ¿Cachai? Entonces también siento que etapas de la vida como que al tiro echan fuera como esto, ¿cachai? Yo trataría como de alinear un poco más este mensaje para los más jóvenes. A los que Claro. hoy día están en su casa, Sí. que aprovechen el tiempo, ¿cachai? Sí. Nosotros los más viejos ya como que nos cuesta más, yo empiezo a ver un capítulo y me quedo dormido, hermano. ¿Cachai? Entonces como los más jóvenes, ¿cachai? Que tienen tiempo, que tienen también las ganas, que tienen la fuerza, que no se van a quedar dormidos, es importante la administración del tiempo. Claro. Nuestro tiempo también es de Dios.
¿cachai? Y sabéis que hay unos versículos que quiero comentarte Sí, más adelante dale. acerca de eso. Pero dale, continuemos nomás. No, iba a añadir a lo que tú dices, que es cierto. Mira, a mí me pasa que agradezco al Señor en esta etapa no estar casado ni tener hijos, porque estoy estudiando, bueno, ya estoy finalizando, pero me pasa lo que tú dices. Yo a veces hay semanas donde estoy pero muy cansado del trabajo, de los estudios, de Ajá. muchos compromisos que uno tiene dentro de la semana, qué sé yo, gimnasio, iglesia, muchas cosas. Ujú. Y claro, yo creo que después, a medida que tú vas creciendo, hay cosas que tienes que ir dominando. Importante también yo creo que es dominarla en el Señor, porque creo que tiene un peso distinto a Ujú. dominarlas porque simplemente no tienes tiempo. Claro. Por ejemplo, me pasa que yo también me gustan las películas de Marvel. Ya. Y ahora se estrenaron hace poco una en el cine, Los Cuatro Fantásticos, y anteriormente otra. Y no pude ir a verla, yo quería ir a verla, pero el mismo día del estreno, porque me gustan. Pero por Bueno, tiempo no pude. con Jazz, con mi esposa éramos así, porque ¿cachai? Mm, Las películas salían y nosotros estábamos ahí el día del estreno, nos gustaba mucho, pero como te digo, claro, en la medida que uno va quemando etapas, vais eliminando cosas claro, o claro. dejándolas como en séptimo lugar, Sí. porque ya no te da el tiempo, ya no te da las ganas. Ujú, A veces también hay que priorizar temas de dinero también, claro. ¿cachai? Entonces, como que la rutina misma de la vida va quitando a veces esas Vas cosas sacando esas cosas, claro. que te quitan tiempo. Pero Ujú, mira, volviendo a la Biblia, ¿no es cierto? Que es lo que más nos interesa. Efesios 5:15 dice algo que igual es, por eso yo le digo a los jóvenes, mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ujú, Entonces, la palabra nos insta a aprovechar bien el tiempo. Yo con esto claro. no quiero decir por ningún motivo que nunca vayan al cine, pero hay actividades que quizá nosotros podríamos cambiar porque estamos mal usando el Mm, tiempo. claro. Y la Biblia nos insta a ocuparlo de buena forma. De hecho, ahí Efesios está hablando de un contexto. Dice porque los días son malos. Ujú, Hoy día vemos que efectivamente la sociedad no pinta muy bien, mm, ¿verdad? Vemos que las épocas cada vez están decayendo más. Hablábamos de la moralidad, mm, de la ética, los valores se están perdiendo. Entonces, claro. estamos en un contexto en donde los días no son muy buenos. Mm, mm, Aquí no nos, como dice un dicho, no nos vamos a pisar la capa entre superhéroes, ¿cachai? mm, No nos vamos a engañar. Los días hoy actuales no son muy buenos, no claro. solo en Chile en general. Entonces, aprovechemos bien el tiempo. Ujú, Yo, como partí diciendo esto, no quiere decir que no tengamos nuestros tiempos de esparcimiento, pero no le demos cabida a que eso se transforme en un hábito constante. mm, Ujú. claro. Y yo creo también que una cosa importante es como reconocer la verdad que tenemos en este momento. Como Mm, tú mencionabas, también yo creo que es importante que nos autoanalicemos claro. y tratemos de dejar las cosas por amor al Señor, no porque Mm, simplemente nos falte tiempo, que también es un factor que nos ayuda a eliminar cosas, pero sí. creo que lo importante es como dejarlas por el Señor, por amor al Señor, Ujú. en base a la palabra y en base a lo que amamos, en cómo amamos al Señor. Yo creo que lo importante es reconocer primero lo que nos está haciendo Mm, mal o lo que nos quita tiempo, es lo que no podemos dejar. Y desde ahí yo creo que el Señor ve el corazón. Yo creo mm. que lo importante es reconocer primero que algo no anda bien y que no podemos dejar algo. Sí. Y ahí tú pusiste un tema interesante que era la pregunta que te iba a hacer yo. ¿Cómo, a ver, una persona cuando está en una adicción muchas veces no se da cuenta, Mm, ¿ya? O no es consciente, a pesar de que, a ver, yo he visto gente, como te digo, en algún momento visitábamos un centro de mm, rehabilitación de cristiano y era muy complejo, ¿ya? Conocí personas muy cercanas, adictas, y tú dices, ¿cómo esa persona no se va a dar cuenta? mm, ¿Ya? Familiares, amigos, conocidos que estuvieron muy sumergidos, ¿verdad? mm, En adicciones, claro, tú desde fuera lo ves y dices, ¿cómo este tipo no se da cuenta? Pero en rigor, claro, no hay una noción de lo que está mm, viviendo esa persona, mm, ¿ya? claro. Cuando las personas dejan o en rigor comienzan con esta adicción ya que los tiene completamente esclavos, hay personas que delinquen, que Mm, roban, claro. y nosotros que venimos de poblaciones sabemos que el término que se ocupa para Mm, decirle a ellos, mira, este es el angustiado, mm, ¿ya? Aquel que ya no tiene un peso y que necesita hacer algo claro. y de típico te andan vendiendo cosas robadas, Mm,
es porque ya llegaron a tocar un fondo. Claro. Pero de ahí Dios los puede sacar. El tema es, y recuerdo que lo conversamos, ¿cómo salimos de esto? ¿Sí? Claro. Yo creo que una también de los síntomas es como cuando nos enfrentamos constantemente a una lucha, cuando constantemente estamos luchando con algo, es porque estamos enfrente de algo que no es fácil dejar. Cuando estamos frente a algo que constantemente luchamos, yo creo que reconocer que tenemos una lucha es como el primer paso para recuperar como la Exacto. autoridad de nuestra vida. O sea, el primer paso sería como reconocer que hay una adicción. Claro, Reconocer que hay un problema. claro. Reconocer que acá hay algo que necesita cambiar, ¿verdad? Y es lo que a muchos adictos les pasa, que no son conscientes de que tienen que cambiar. Claro. Es como extraño porque tú los ves Sí. sumergidos hasta el piso, incluso más allá, tocando fondo. Pero no se dan cuenta, pero, claro. pero ¿cómo esta persona no...? ¿Cachai? Sí. Las adicciones normalmente te quitan tu voluntad. Porque, claro, uno desde fuera dice, oye, pero si cómo no puede. Claro. La persona está aquí, su voluntad está por el suelo. No tiene voluntad, digamos. Claro. ¿Ya? Claro. Es una de las características también de las adicciones, que merman tu voluntad. Claro. Entonces, lo primero efectivamente es reconocer. Es de alguna forma en donde también Dios puede hacer un milagro, pero sentarse y reconocer que hay algo que cambiar. Entonces, eso es lo primero. Claro. ¿Ya? ¿Qué más teníamos por ahí, hermano? Mira, yo también acá he notado reemplazar hábitos que lo he aprendido también de varios psicólogos, de ti mismo también, quizá en predicaciones o en conversaciones, que cuando uno deja algo, lo tiene que reemplazar porque la mente te va a pedir nuevamente lo que estás dejando. Entonces yo creo que reemplazar hábitos, o sea, si uno dejó las redes sociales, uno tampoco puede sentarse a hacer nada porque nuevamente va a querer volver a las redes Claro. sociales. Tiene que buscar algún reemplazo de Sí. ese hábito. Incluso, yo como que antes del reemplazo, siento que hay una parte, hermano, que es crucial. Es crucial. Y esto yo lo he visto a nivel de drogas, así como adicciones fuertes, y también adicciones que tienen que ver con redes sociales, que es un poco lo que estamos hablando hoy. Y es, de alguna forma, despojarte completamente de aquello que te está quejando. Y pongo dos ejemplos. Quiero poner el ejemplo de las drogas. Los centros de rehabilitación hacían algo que es, de alguna forma, apartar a la persona, sacarla de su contexto. ¿Ya? Claro. ¿Por qué? Porque en muchos casos era el contexto, o sea, no solo el contexto, pero el contexto también llevaba el contexto familiar, el contexto de amigos. Claro, la persona empezaba este proceso de decir, yo llego hasta acá, voy a generar un cambio, y venía el amigo. Oye, Víctor, vamos, si una fumadita no te va a hacer nada. Y se lo llevaban. Entonces, hay un contexto en donde estas personas las sacan. Los centros de rehabilitación lo que hacen es sacarte del lugar en donde tú estás cómodo, donde tienes acceso a todo, y te llevan a un lugar en donde tú tienes que aprender prácticamente desde cero. Claro. A comunicarte, a tener, ¿verdad?, conversaciones con otras personas, a que tu contexto cambie. Ya, entonces, ese principio también nosotros lo podemos aplicar en redes sociales. Y quiero hablar acá de otro ejemplo, que era el segundo, que tiene que ver con la pornografía. ¿Ya? La pornografía es una adicción que finalmente, como hemos hablado, deshumaniza, te hace una persona fría, que solo busca un objeto de deseo, pero que además también va mermando tu voluntad. Y también lo que hace es que tú no te das cuenta porque es algo como que uno dice, bueno, pero si no estás siendo infiel, supuestamente, no estás cayendo en un pecado que visualmente a ti te haga mal. Digo visualmente porque la droga a ti te va... Te expone como de manera pública Sí, también eso. pero fíjate, o sea, una persona que consume constantemente cocaína no solo es un deterioro mental, sino que físico. Físico, claro. La pornografía no es tan así. Claro. O sea, el deterioro mental es gigante porque hay cambios de estructura mental. Pero físicamente a ti como que no te está pasando nada. No sé si me entiendes. Sí, Entonces, sí, te entiendo. es más difícil asimilar que hay ahí una adicción. Pero por sobre todo, a lo que iba a esto como de apartarnos, que de hecho, hablando en términos bíblicos, siempre Dios apartó a sus personas.
¿sí? Cuando quiso hacer algo con ellas, Claro. los aparta. Entonces, nosotros también tenemos que generar ese apartarnos, ¿ya? Y en términos como volviendo a la pornografía, es importante el apartarnos de redes sociales. ¿Cachai? O sea, ¿a qué voy con esto? Una persona que está luchando con eso no puede ser una persona que en su algoritmo de Instagram tenga lleno de mujeres, por ejemplo. ¿Por qué? Porque tú vas a estar luchando, pero te van a meter a redes sociales y en redes sociales te van a bombardear con mujeres en bikini, con mujeres, ¿verdad? O con información que te va a llegar a pegar. Claro. Entonces, hay que apartarse. Ese paso es fundamental. Apartarse, vivir un tiempo de apartarnos. Con esto termino este punto, hermano, por eso disculpa que te haya interrumpido. No, Pero dale, no. fíjate que Pablo, Dios lo aparta. ¿Te acuerdas qué le pasa a Pablo los primeros 3 días de ser convertido? Quedó Quedó ciego. Quedó ciego. Pero fue apartado a vivir con una persona que no conocía. De alguna forma Dios lo toma para generar el milagro en él y lo aparta. ¿Cachai? Sí. Lo aparta con Ananías. Estuvo un Claro. tiempo con él. Sí. Quizá un tiempo pequeño, a lo mejor para estos procesos, pero que fue un tiempo difícil porque yo creo que dejar de ver debe ser una cosa Claro. gigante. Finalmente Pablo pasó a depender 100% un periodo de tiempo de Ananías. Entonces, Claro. no es menor, se apartó de esos hábitos que estaba teniendo, de esa vida que llevaba. Entonces, esa parte de apartarnos de todo un periodo de tiempo de aquello que nos aqueja, que está ligado a nuestra adicción, es Claro. fundamental. O sea, si eres débil en temas de compras, por un buen tiempo hasta que a lo mejor Dios no te fortalezca, apártate del mall, apártate de los carritos de compra en internet. Claro. Suena difícil, pero hay que hacerlo. Necesitamos ese tiempo de apartarnos. Claro. Cambia tu algoritmo, ¿verdad? Si a ti te dan ansiedad los viajes, Los viajes, claro. ¿sí? Y Instagram Sí. nos mete viajes, Claro. nos mete viajes. Entonces, Sí. ojo, Sí. el algoritmo nosotros podemos cambiarlo. Sí. Así. Espérate, no sé si la gente entenderá el algoritmo. ¿Quería explicarlo? No. ¿No quería explicarlo? Explícalo tú, hermano. Ya, algoritmo le llamamos, ¿no es cierto?, a todas las preferencias de contenido que Instagram nos da cuando nosotros vemos algún tipo de contenido. Mi hermano se ríe porque como que quedaste medio en blanco. Sí, no estaba preparado No para estaba eso. preparado ya. Pero uno, por ejemplo, busca en Instagram y ve, no sé, contenido de iglesia. Algoritmo es lo que está detrás, el mecanismo, la programación que hay detrás de Instagram que va a darme preferencias a mí para continuar viendo ese contenido de iglesia. Por el contrario, si nosotros nos ponemos a buscar, ¿verdad?, en el buscador de Instagram contenido de mujeres, contenido de fútbol, lo mismo va a ocurrir. El algoritmo, los mecanismos, la programación que hay detrás me va a sugerir a mí, Claro, preferentemente, ese tipo de contenido. A eso le llamamos algoritmo. Sí. Y no estaba preparado para eso, no, disculpa. Sí. Este va a ser chascarro, hermano. Sí. Lo que iba a decirte que hace un tiempo atrás, en un podcast con la pastora Carolina, ¿Ya? ella me contaba que, bueno, nos contaba a todos que estábamos en un podcast, que ella hizo el ejercicio de estar un mes sin redes sociales. Ya. Para desintoxicar, para saber también qué pasaba con tu cuerpo, con Claro, tu mente. claro. Y yo creo que es un buen ejercicio, porque a veces uno, como tú lo decías hace un buen rato, uno se le olvida el celu para ir al trabajo, para salir a comprar, y uno como que empieza a pensar qué estará pasando en redes sociales, Sí, po. qué pasa, o necesita el teléfono. Sí. Entonces yo creo que es un buen ejercicio para saber qué pasa con nuestro Sí, cuerpo, hermano. para saber qué pasa con nuestra mente. ¿Y sabéis qué? Lo hablábamos antes de partir. Ahí había una investigación que hablaba que no es solo el tema del tiempo que uno pasa en redes sociales. Así como que nosotros normalmente asociamos a que las redes sociales son perjudiciales por el tiempo que uno pasa. Así como, oye, pasáis 10 horas. Hay un contador en los smartphones, en los Sí. teléfonos, como para ver el tiempo de uso. Claro. Ya. Este compadre se dio cuenta que hizo una asociación entre el tiempo, pero no es solo el tiempo, ¿ya? O sea, como que dijo, ok, son perjudiciales, pero no solo por el tiempo, sino porque además hay como contenido extra que genera que las redes sociales sean, ¿no es cierto?, perjudiciales. Por ejemplo, la exposición que tenemos cuando subimos contenido. ¿Cachai? Tú subís una imagen Claro. y estás como permanentemente viendo a ver Viendo, sí. quién la va a ver, cuánto Claro. me gusta tiene, tiene algún comentario. Entonces eso va generando también una reacción en nosotros.
Claro. No es solo el tiempo, sino que también es el uso que le damos. ¿Cachai? Cómo reaccionamos cuando ponemos un comentario. Claro. ¿Qué sentimos después de poner un comentario? Son todas esas interacciones las que finalmente hacen que el uso de redes sociales sea perjudicial. Y es cierto, o sea, uno también puede entender a las personas que trabajan con redes sociales, porque finalmente sucede lo mismo con un gerente de una empresa que no tiene que ver con redes sociales. También Claro. se preocupa de la venta, de que el producto se venda o el servicio se venda. Claro. Finalmente la persona que trabaja en redes sociales hace lo mismo, pero cuando salimos de lo que es nuestro trabajo de redes, cuando vemos de que lo seguimos necesitando en nuestro Instagram personal o en lo que sea, redes sociales, ahí es porque ya hay algo que no anda bien, Sí. hay algo que es una alerta en realidad Sí, para hermano. nosotros. Oye, hermano, Pero ya eso- para ir cerrando, ¿qué podríamos decirle a los más jóvenes? Bueno, a todos los que usan redes en rigor, pero siento que los más jóvenes también tienen una carga distinta porque ellos también están más expuestos a esto. Hoy día hay generaciones que no vivieron como nosotros el tiempo de que no hubo redes sociales. ¿Cachai? Entonces todo lo que conocen es redes sociales. Claro. ¿Qué les podríamos decir? Hablamos hoy día un poquito acerca de el reconocer una adicción. Hablamos, ¿no es cierto?, de estos hábitos que debemos ir dejando. ¿Con qué más podríamos cerrar? Yo creo que con una pregunta bien importante que es ¿qué cosa buena o neutra se ha convertido en algo que te domina? Y yo creo que es importante como sentarse y quizás analizar eso. Ujú. ¿Qué cosa buena o neutra? ¿Y por qué digo buena? Porque, como decíamos, y dijimos todo el capítulo, hoy día hay adicciones que socialmente son buenas. Claro, Son son como catalogadas como buenas, aceptadas. claro, son aceptadas, no son mal miradas, Claro, pero que claro. finalmente son una adicción. Sí. Son una adicción. Entonces, ¿qué cosa buena o neutra se ha convertido en algo que domina tu vida? Y también a los jóvenes cristianos, a las personas cristianas, entender de que todo lo que te domina y que no sea el Señor, finalmente no corresponde. Claro, claro. Y ahí quizás, como para ir dándole ese cierre, es importante finalmente identificar como qué nos está dominando, como tú decís. Qué nos está, ¿no es cierto?, qué está controlando nuestra vida. Claro. Ya sea las redes sociales, ya sea el trabajo, ya sea, no sé, el estilo de vida que estamos llevando. Hoy día es muy vertiginoso, ¿verdad? La vida hoy día se transformó en un estilo de vida muy vertiginoso, Claro. donde todo es rápido, donde todo es constante, donde casi que no hay pausas. Entonces es importante poner el pie en el freno y decir, oye, ¿cómo está yendo mi vida? Claro. ¿Cómo estoy actuando en mi trabajo? ¿Cómo estoy actuando en la iglesia? ¿Cómo estoy actuando en general? Entonces, para poner foco en aquello que te domina. Claro. Que eso que no está mal visto, ¿no es cierto?, en el mundo, pero que puede estar dominándote. Así es. Sí, hermano. Y bueno, así estamos finalizando el capítulo. La verdad que estuvo súper bueno, interesante. Sí, hermano. Invitar a todas las personas que compartan el capítulo en sus redes sociales. Claro, en sus redes sociales. En sus redes sociales. Oye, pero nosotros nos demoramos poquito, si el podcast dura casi 30 minutos. Sí, No es para sí. ser adictivo. Claro. No, hay podcasts que duran harto. Sí, sí. Así que bueno, mis queridos hermanos, los saludamos en el amor del Señor. Esperamos que este podcast, como todos los otros, les haya podido ayudar. Acá con Víctor estamos siempre pendientes de hacer un buen contenido y sabemos que el Señor está con ustedes y que pueden, ¿verdad?, vencer a aquello que hoy los aqueja. Así que muchas bendiciones. Nos vemos. Nos vemos. Bendiciones.